Se incrementa grandemente la deuda externa. Fuimos a preguntarle a José Luis Parada, dale. La deuda externa se incrementa cada vez más y no se sabe a dónde están yendo estos fondos. ¿Se tiene tal vez algún reporte por parte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas al respecto? Sí, efectivamente, el tema de la deuda externa son proyectos que no se pueden disponer tan libremente como lo hacen con las reservas internacionales netas. Porque cuando hay de un organismo internacional, sobre todo los multilaterales y los bilaterales, lo que hacen aquí es primero presentarse el proyecto, tiene que estar a diseño final, entonces está un poco más controlado porque tiene que haber fiscalización, tiene que haber también supervisión. En estos de deuda externa, en algunos casos, por ejemplo, están las carreteras, que hay una buena cantidad de recursos para lo que son las carreteras. Y lo que se está haciendo en este momento, sí hay algunos también en que se hace una contratación directa, como por ejemplo son los proyectos que se presentan al gobierno de la República Popular de China, donde se presentan el proyecto, las empresas las financian y ahí muchas veces los proyectos tienen que también tener un diseño final, pero no es tan estricto el cumplimiento como, por ejemplo, cuando se trata del Banco Mundial, del Banco Interamericano, de la Corporación Andina de Fomento. Es un poco más flexible el tema, y en el tema de los costos tampoco nadie los revisa si esos son los costos. Pero al final toda esa deuda, proyectos o no proyectos, tienen que pagarla el pueblo boliviano. Entonces, aquí no hay un control en este momento del endeudamiento muy claro, porque muchos de estos proyectos no rinden lo que deberían rendir. O sea, estamos viendo, por ejemplo, en el tema de los proyectos, muchas veces en carreteras, que se suben mucho el costo cuando son proyectos contratados directamente, en el caso, por ejemplo, de algunos créditos de la República Popular China. Entonces, creo que el tema de la deuda externa se puede ir complicando más si es que no se tiene un control de estos proyectos en forma adecuada, o los proyectos se priorizan de acuerdo a criterios políticos y no así de acuerdo a criterios técnicos y sobre todo de una rentabilidad positiva tanto social, económica y financiera. Entonces, este es un problema de la deuda. Ya sucedió en épocas anteriores, en otros gobiernos, donde se entusiasmaron con las deudas, hicieron proyectos faraónicos que al final no tuvieron el retorno que se esperaba. ¿Alguno de estos recursos va para las empresas estratégicas del Estado? Y si esto es así, ¿estas tienen el rendimiento como para ayudar a pagar, en este caso, los intereses de la misma? Mire, la única que conocemos es Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que recibe, por ejemplo, de las reservas internacionales netas. Está el proyecto emblemático, que es el de la urea y amoníaco, que yo no sé si en este momento va a ser rentable con los nuevos precios que hay a nivel internacional, porque el tema de los fertilizantes, el precio de los fertilizantes se ha caído a la mitad. Entonces, si era rentable cuando estaba al doble de precio, lógicamente en este momento debe costar mucho acomodar ese precio a los precios actuales y debería hacerse una evaluación. Y creo que por la ubicación ese proyecto va a tener una pérdida en el mediano y largo plazo, si se mantienen los precios bajos. Entonces, aquí estaríamos nosotros viendo varios proyectos que estas empresas públicas estratégicas, no hay una fiscalización ni siquiera de la Asamblea Plurinacional para saber si están rindiendo, tienen el retorno. Entonces, en este momento no se conoce realmente si la inversión que se está haciendo es rentable o no es rentable. Sabemos que presenta un flujo simplemente de ejecución de recursos, pero no hay una evaluación seria por parte del mismo gobierno, porque claro, siendo juez y parte no puede evaluarse. Entonces, esto lo vamos a conocer cuando ya los proyectos, así como fue Papel Bol en su momento, como fueron la compra de las barcazas, que ahora quieren que se pague $15 millones adicionales por
el tema de almacenamiento, eso es la improvisación que se da en este tipo de proyectos, y si vamos buscando antecedentes de eso, vamos a ver que las pérdidas ya son muy grandes, y yo creo que tranquilamente están pasando de unos 100 millones de dólares en pérdidas que han habido de proyectos que no se han ejecutado o se han ejecutado mal. Eso es una primera visión que puede haber. Entonces, creo que el gobierno debería replantear todo el tema del endeudamiento y sobre todo transparentar el gasto.